Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy nos vamos a sumergir en el océano del autodescubrimiento y la transformación personal que nos conduce a alcanzar un mayor nivel de conciencia. Eso lo vamos a lograr con la maravillosa historia y aportes de la terapeuta Verónica Miers. Ella es una terapeuta integral con enfoque gestáltico, es coach, máster en PNL, acompaña procesos individuales y grupales, fomentando el desarrollo personal para promover un mayor bienestar. Así que disfrutemos a Verónica Miers. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida, buenas, buen día, buen día. Bueno, Muy me bien, ¿y encanta que tú? estés aquí. Yo bien también, muy agradecida contigo por haber aceptado esta invitación. Suelo decir, siento, he descubierto que este es un espacio para escuchar historias de gente rota y contribuir con su restauración. Y eso me gusta mucho. Todos traemos historias de dolor. A muchos les cuesta identificar sus heridas, y si no identifican sus heridas es muy difícil sanar. Entonces, vamos a conversar de tu historia de niña, de adolescente, de tu trabajo como terapeuta, de tu aporte a la humanidad. Y para empezar, podemos conversar sobre tu historia. Puedes contarnos tu historia de infancia y de adolescencia. Primero que nada, agradecerte, Minori, la invitación. Me parece muy importante tanto todo lo que vos ya aportás, toda tu historia, los libros que has escrito, toda la información que brindás amorosamente para que otros puedan tomarlo y ayudarse, ¿no? Y como tú decías, muchas veces cuesta identificar la historia dolorosa, el trauma o muchas veces experiencias que fueron dolorosas y que nos marcaron y que no necesariamente son traumas como se conciben eso catastrófico. Pueden ser situaciones que después terminamos repitiendo en la vida sin darnos cuenta. Yo viví sin darme cuenta un montón de tiempo. Eh, Creí que mi infancia siempre fue maravillosa. Y yo llegué a la adolescencia, adultez, diciendo, no tenía problemas básicamente, naturalizando también situaciones, hechos, conflictos, hasta que empecé a relacionarme mal con todo el mundo, ¿no? Con mucha agresividad y, y estando bastante rota, ¿no? Sin darme cuenta. Es importante eso, ¿no? A veces al naturalizar no damos cuenta de qué es lo que nos está rompiendo. Entonces, poder indagar, yo me di cuenta cuando, después de mi divorcio, a ese punto naturalicé, yo me divorcié y terminé con una depresión muy importante, internada, y para mí eso está natural. Y soportando agresividad de parte de otras personas, de las personas con las que yo me relacionaba, y siendo agresiva conmigo misma, sin darme cuenta que tan agresiva estaba siendo en general conmigo. Perdón, Vero, te has saltado de la infancia a la adolescencia sin contarnos la experiencia de tu infancia, cómo fue tu infancia. Y ya te divorciaste y no hemos sabido cómo fue tu adolescencia. Yo mi infancia la viví con mi madre y con mi padre y a los 11 años nació mi hermana. Mi abuela materna vivía con nosotros. Mis padres trataron de darme todo, educación, salud, cuidados, pero tenían que trabajar mucho, así que yo pasaba mucho tiempo sola y mucho tiempo cuidando a mi hermana, que era la que más me encargaba junto con mi abuela, porque mi madre tenía que salir mucho a trabajar. Eh, entonces, por eso te decía, o sea, yo viví en esto de la infancia sintiendo que tenía lo que necesitaba. La adolescencia mía, fue bastante rebelde, con padres muy estrictos, ¿no?
Creo que también era típico de la época y además la historia de ellos hizo que fuera así. Y eso de ser estrictos jugó toda mi vida después, ¿no? Estrictos, estrictos. Le tenían miedo a mis amigos, a mis padres. O sea, mi padre salía a la puerta y la cuadra se escondía. Era brutal. Me señalaba, me decía, salió tu padre. Y desaparecían de al lado mío. Pero eso yo lo naturalicé como que estaba bien. ¿Te sentiste amada, aceptada, aprobada en tu infancia? No, en esto de la exigencia se marcaron mucho los errores, ¿no? Lo que estaba mal. Siempre había algo para corregir. Y esas son las cosas que después de adulta pude ver para cambiar, para aceptar, para valorar, porque por eso iba de adelante para atrás, digamos. En esto de llegar a una adultez donde soporto violencia, me empiezo a dar cuenta que de niña también había cierta agresividad implícita que había naturalizado como válida, como si en mi casa era normal que me dijeran que estaba todo mal, que hacía todo mal, ¿por qué después no iba a ser factible que cualquier persona que se relacionara conmigo también me lo dijera? Entonces, de niña y de adolescente era eso. A mí me pusieron en un colegio en base a la exigencia que pudiera tener. Si era más exigente, el colegio podía ser bueno. Entonces, siempre viví en lo que faltaba, en lo que yo todavía no había logrado. Y por más que yo me esmerara, no había una, una forma de decir, llegaste, está bien, esto que hiciste está bueno, el esfuerzo vale. En mi niñez y en mi adolescencia eso no sucedió, porque eh, para ellos también creo que era natural la exigencia, el estar sobre lo que falta, ¿no? Para exigir cada vez más, para llegar como más lejos. Pero en eso se naturaliza una forma de expresarse, de relacionarse, que sumado al hecho de que ambos mis padres no estaban prácticamente nunca, yo me crié con mi abuela, con mis abuelas, básicamente. Estuve mucho más tiempo con ellas que con mis padres. Y vivía mucho tiempo enferma, porque me acuerdo de mi niñez estando muy enferma, siempre pasaba enferma. A los 6 años ya me habían operado de vegetaciones y tenía problemas de alergias y de respiración que eran casi constantes. Y eso también lo naturalicé, el estar enfermo. Esas vivencias de niños que marcan qué es lo que está bien. Si eso sucede y nadie se alerta y está todo bárbaro, eh, es como aprendí en su momento a vivir bajo presión, bajo exigencia, enferma. Esa fue mi infancia y mi adolescencia. Pero, ¿te has dado cuenta? Debes saberlo porque tú has estudiado mucho estos temas, ¿no? Cuando no está papá y mamá físicamente presente, lo vivimos como abandono. Igual cuando Ujú. no nos dan amor, lo vivimos como un abandono emocional. Pero también cuando te comparan, cuando todo estaba mal lo que hacías, tienes heridas de humillación. El haberte Exactamente. encomendado a ti cuidar de tu hermanita es un abuso infantil. Tú estás consciente de todo eso. Y también Sí. la injusticia porque por lo severo que fueron, ¿no? Era todo o sea, no amor y mucha exigencia desde el punto de vista de la autoridad. Pero además siento que creciste con mucha carencia emocional, que era lo que tú recibías, que también se manifestaba en lo material. Entonces, ¿nos puedes hablar de esas heridas? Si tú las tienes identificadas, los hechos más o menos y cómo lograste sanar si ya las sanaste. Yo creo que sí las tengo identificadas mayormente.
siempre se descubren cosas nuevas, hasta ahora yo sigo descubriendo cosas, patrones, sobre todo eso de que se naturalicen. En mi casa se naturalizó humillar a todo el mundo, hablar mal, ser agresivo. Y hasta hace poco no me había dado cuenta, porque yo lo hacía como algo natural. Entonces, sí tengo identificadas varias heridas. Esa es una, ¿no? El cómo me trataban y cómo trato a los otros. En eso de poder ver lo que yo hago, desde dónde nace, desde dónde viene. Y he trabajado mucho y vengo trabajando mucho y creo que tengo mucho trabajo por delante todavía. Sí he podido identificar varias cosas que me han permitido tratarme mejor, valorarme yo. En esa carencia que vos decías emocional, bueno, cuando yo soy adulta también soy mi propio padre y madre interna y puedo darme mi amor y entender que cada uno también tuvo su historia. Yo soy madre y también cometí grandes errores con mis hijos, porque hasta ahí no me había dado cuenta y también me relacioné desde ese lugar con otros errores, quizás no los mismos que sufrí yo, que tuve yo, que vi, porque también pude ver a mi padre y a mi madre de otra manera. Entender de que ninguno viene con manual y que si bien ellos naturalizaron, yo puedo no naturalizarlo, decir basta, hasta acá, y trabajar sobre mí, no sobre ellos, porque me toca a mí sanar lo mío, respetarlos, agradecer, desde entender de que sí, eso no estuvo bueno, pero no cobrarles, ¿no? Es simplemente aceptar y entender que dieron lo mejor creyendo que era lo mejor. Sobre todo eso, como yo con mis hijos también, todo lo que hice, aún los errores, cuando los hice, creía que era lo mejor, si no, no lo hubiese hecho. Eso está bueno que estás comentando para que quien nos escucha sepa que siempre hay opciones que nosotros podemos sanar, que no se trata de juzgar a nuestros padres o representantes, que no se trata de hacerlo mejor que ellos, sino hacerlo diferente. Y siempre tenemos la posibilidad, pero hay que conectar con eso. Lo primero es reconocer que venimos heridos, independientemente de las circunstancias en las que ocurrieron esas heridas. Venimos heridos y hay herramientas que nos permiten sanar. ¿Cómo Eso. llegaste tú a lo holístico, Vero? Mira, llegué rota, llegué en un momento que no sabía ni para dónde correr, yo me separaba por segunda vez, a arrancar de cero, literal de cero, con dos gurises grandes, pues, tenían 10 o 11 años, y dije, no sé, veía patrones, ¿no? Esto de relacionarme con gente que me lastimaba yo misma, con mucha violencia hacia mí. Entonces, era como estar totalmente perdida y me reencuentro con una amiga de la infancia, maestra reikista, y me dice, si querés, está esta herramienta. Entonces le escucho, empiezo a investigar y me decido a probarla. Y bueno, ahí fue un viaje de ida, porque además de estar totalmente rota, eh, paso a empezar a ver otro mundo, de otra forma, ¿no? Con la meditación, que ahí, esto fue hace 20 años más o menos, con la meditación y con un grupo de gente que estábamos todos en el mismo camino, en esto de intentar encontrarnos, reconocernos, a observarnos con una mirada diferente, no de juzgar, sino al contrario, de aceptar, de ver sin juicio, de escuchar a otros sin juicio. Entonces, me empecé por ese camino y todas las herramientas que yo he incorporado las he hecho primero para mí. Cuando han servido, he podido incursionar en decir estudio un poco más para ayudar a otros. Perdón, cuando llegaste al Reiki, ¿lo estabas buscando conscientemente o él te No, no, encontró no, a no. ti? Él me encontró a mí, él me encontró a mí.
Yo estaba buscando algo que no sabía qué era y de hecho no sabía ni por dónde buscar. Cuando me relaciono de nuevo con esta persona y ella me ofrece eso, yo empiezo a acercarme a ella y a buscar y a escuchar un poco con temor, esto qué es, no conocía nada y me doy cuenta que me empieza a hacer bien, que me empiezo a sentir, y cuando digo bien, me empiezo a sentir más en calma, más centrada, empiezo a elegir conscientemente que sí y que no. Yo estaba en ese momento, pesaba 45 kilos, aprovechaba los días, los fines de semana, mis hijos iban con el papá y yo comía en todo el fin de semana un paquete de papas chip y una cerveza. Eso era toda mi comida. No abría la ventana de mi cuarto, estudiaba yo en ese momento tecnología y pasaba todo el fin de semana estudiando. Aprovechaba que los chiquilines estaban con su papá y yo pasaba encerrada, cortina baja, venían mis amigas a sacarme porque yo no salía. No comía, no salía, no dormía. Cuando reencuentro Reiki, cuando me empiezo a relacionar con ellas, con estas personas, empiezo a poder abrir la ventana, ventilar mi cuarto, a elegir si quiero salir o no. Pero ya es una elección, al menos me lo empiezo a cuestionar. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, esto no es comida, esto me puedo cuidar de esta manera, me puedo relacionar con esta gente que sí es positiva y con estos no. No aceptar todo lo que llega sin discriminar. Cuando logro eso, empiezo a sentirme mejor, a estar más feliz o más, a agradarme más. Estar bien conmigo, poder estar sola conmigo, pero también relacionándome sin un juicio, sin un castigo, ¿no? Porque a mí me da la sensación que de alguna manera era como un autocastigo también. Sintiéndote culpable. Entonces, sí, sí, entonces esa relación con Reiki me empieza a llevar por ese camino, de decir, bueno, puedo encontrar otras cosas. Tanto fue positivo para mí que en un año me compré mi casa. En un año me mudé a mi primera casa. Eh, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo, y ahí pude empezar también a valorar y a recibir desde otro lugar. Ese fue tu comienzo en el camino holístico. Pero Eso fue. cuéntanos un poco de esos divorcios traumáticos y lo que tú hiciste. ¿Cómo te sentiste primero? Porque mucha gente transita divorcios o separaciones y todo eso lo guarda. Y Mira, el después nos primer... cuentas cómo sanaste esas heridas que te dejaron esas separaciones. Yo me casé a los 20 años. Tuve mi primer hijo a los 21, mi papá falleció a los 22, mi hijo nació el segundo a los 23 y a los 24 me separé. Así que imagínate saliendo de la adolescencia hoy por hoy, ¿no? Que vemos a niñas o adolescentes de 20 años. Yo con 20 años había decidido irme de mi casa porque era como un escape también para casarme. Y enseguida, con una inexperiencia total, con un hijo ya, yo ya quería divorciarme, quería separarme, eh, estaba recibiendo mucha agresividad psicológica, no física, psicológica. Y hubo un momento después del nacimiento de mi segundo hijo, cuando tuvo, a los 24 no, a los 27 me separé. Aguanté un tiempo y después dije, yo no puedo vivir así. Y decido separarme, fue bastante violenta la separación, en lo cual yo termino con una depresión muy grande, con una culpa muy grande por haber tomado la decisión, siendo castigada psicológicamente por mi ex marido y de ahí internada, porque no podía, me castigaba tanto física y psicológicamente. Entonces fue bastante fuerte, fue algo que
costaba saber si yo iba a poder salir, ¿no? La gente me decía, los psiquiatras, los psicólogos, no se sabía cómo podía porque estaban intentándolo todo y no había forma. Y después que salí de la clínica, me dijeron por 6 meses o más no vas a recuperarte y yo a los 3 meses estaba trabajando, estaba con ayuda psicológica también, pero con una fuerza interior que a mí inclusive me decían, no hables de eso. No, 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 a mí hablar de eso me sirve porque reconozco mi herida y sé qué camino no quiero transitar. Yo siempre digo de que es tan importante saber dónde quiero ir como saber dónde no quiero ir. Porque cuando tengo claro qué camino no, yo también puedo en el cuerpo sentir y saber cuándo me estoy acercando. Y al menos estar alerta, estar atenta. No me va a pasar por arriba, sino que puedo estar atenta. Esa fue la primera separación traumática y después de eso pude seguir con mi vida. Yo todavía estaba relacionándome como siempre. Igual logré superar, logré mejorar un montón de cosas con los dolores que quedaron y con, es como decías vos, se superó la separación, pero quedaron traumas. De hecho, durante muchos años más seguí soportando indirectamente determinada violencia. Cuando yo me junto nuevamente, estoy 8 años con otra persona y un día decidió que no me quería más, me lo informó y yo vivía en su casa, así que tenía que salir, irme de ahí con mis hijos. Y cuando yo me separo me entero de 8 años de mentiras prácticamente, que yo no había visto. Entonces eso también me hizo, fue como un balde más, ¿no? De humillación, de sentirme mal conmigo, de que me costara salir adelante. Ahí llego con esas dos separaciones y ahí empiezo también un camino de vincularme con malas relaciones, intentando no vincularme desde el amor porque para mí eso ya no valía, no servía, o sea, había recibido mucho daño como para poder vincularme desde ese lugar. Y cuando empiezo con Reiki, cuando empiezo a explorar un poco más sobre mí, cuando empiezo a buscar cómo quiero estar yo, empiezo a incluir nuevas terapias. Vamos a Paso por hablar la psicología. Vamos a hablar de estas terapias ahorita, pero quiero decirle a los oyentes lo importante que es cuando uno concientiza, porque en la primera separación, marcadísima por la humillación, todo ese desconocimiento, toda esa, no sirve, esa persecución seguramente de la adolescencia, que no nos supervisaban, sino que nos perseguían. Entonces, bueno, siendo humillados inconscientemente, porque el niño y el adolescente no se da cuenta de eso. Y en la adultez, cuando no lo concientizamos, también entonces lo repetimos, reaccionamos igualito que reaccionó o queremos reaccionar como hubiese querido reaccionar ese niño que no pudo. Y en la segunda, yo noto marcada por ese abandono de papá y mamá que no estaban ni físicamente ni emocionalmente presentes. Eso nos cuesta concientizarlo, pero qué bueno es hacerlo porque así estamos dando un paso para nuestra sanación. Entonces, fíjate lo valioso que veo en tu relato, que tú, todo eso que transitaste, que como decimos en Venezuela no fue nenerina, después te llevó a convertirte en una terapeuta con enfoque gestal que sirve para ayudar a mucha gente en procesos de este tipo, ansiedad, estrés, depresión, todo lo que tiene que ver con el mundo relacional, que esto es lo maravilloso de este trabajo que tú haces. Todo lo que tiene que ver con el mundo relacional y comenzando con la relación más importante que tú lo señalaste al principio, la relación con nosotros mismos. Entonces, bueno, estoy lista para escuchar cómo tú llegaste a la terapia Gestalt, todo lo que te sirvió a ti y cómo le puede servir a otros. Bien, gracias, Minori. Sí, creo que es sumamente importante la relación. La relación con nosotros mismos es la que marca cómo nos vamos a relacionar con otros. Si yo me destrato, voy a aceptar que tú me destrates.
Y a veces nos cuestionamos, mira esto, cómo me trata, cómo me habla y cómo me hablo yo. ¿Cómo me digo cuando cometo un error, cuando hago algo que creo y en juicio por sobremanera? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me digo? Yo se ríen en casa porque cada vez que digo, ay, ¿qué? No, me equivoqué, porque entonces lo racionalizo un poco y digo, bueno, estoy haciendo varias cosas a la vez, estoy un poco distraída, capaz que me puedo concentrar mejor y así lo voy a lograr. Y me quedan mirando y digo, yo me hablo así. Porque si no es, pero carajo, no sé nada bien, siempre te equivocás, mirá que lo que hiciste, tiraste esto. No hay forma. como decía mamá y papá. Claro, tenemos incorporado la forma que aprendimos a cómo nos hablan y así es como nos hablamos. Y por eso decía hoy, tenemos internamente a mamá y a papá, nuestro, y lo podemos, eso es poder que tenemos de cambiarlo. Yo empiezo, a raíz de mi trabajo que trabajaba en sistemas, empecé a estudiar coaching para liderar equipos y ahí Mm. empecé a hacer cosas de habilidades blandas y que tenían que ver más de metodologías en el área de sistemas. Y me encuentro con coaching y programación neurolingüística, entonces empiezo a hacer eso y veo cómo hay un cambio importante, cómo es el cambio de perspectivas. Y ahí empiezo a encontrarme con determinados autores, me gusta mucho la lectura, y empiezo a indagar y a su vez, volviendo a mí, empiezo mi terapia Gestalt. Primero terapia individual, después terapia grupal, terapia de constelaciones también, y empiezo a observar el poder que eso tiene. En esto de que yo te decía al principio, vivía enferma. Cuando llego a la terapia Gestalt, estaba diagnosticada de fibromialgia. Yo no sé si te acordás del doctor Chapatín, el del Chavo. Sí, Yo andaba con mi bolsita de remedios para todos lados. Yo decía, parezco el doctor Chapatín. Entonces, con 40 años, estaba totalmente destruida. Yo dije, ¿de qué más me voy a enfermar? Todos los años me enfermaba de algo. Cosas con las que podía vivir, pero tenía que vivir con distintos tratamientos. Y llego a la terapia y me dicen, ¿cuándo fue la última vez que yo me acuerdo de estar sana? Y me di cuenta que no tengo memoria desde mi niñez de estar sana. Esto que te decía al principio, en la infancia viví mucho tiempo enferma. Siempre había en distintas etapas alguna cosa que saltaba. cuando estabas Y enferma, te consentían, te trataban con cariño mucho mejor, por lo menos recibía unas chupetines, unas paletas de dulce que tenía prohibido comer, entonces como estaba enferma eso lo tenía libros de pintar. y capaz Eh, eso también inconscientemente te llevaba a enfermarte porque era la manera de que te vieran. Claro, una amiga cuando empiezo la terapia esta, antes me dice, ¿a vos te gusta estar enferma? Porque vivís enferma. Yo dije, ¿cómo me va a gustar estar enferma? No sé, porque mi problema de garganta, respiración, de siempre infecciones. Y ahí dije, bueno, voy a ver esto, voy a mirarlo. Y cuando empiezo a verlo, bueno, ya te digo, el último diagnóstico fue de fibromialgia, cada vez me agarraba más, tomando muchos calmantes, con muchos empujes, sin poder hacer ejercicio. Me había comprado una bicicleta fija y usaba 5 minutos y me tiraba en la cama. Y empiezo mi terapia, y empiezo terapia de grupo, hice terapia de pareja también, y ahí empecé a ver de otra manera la comunicación, la forma de relacionarnos con mi pareja actual. He logrado mejorar, verme y poder ver y sanar desde ahí aquellos traumas, esas separaciones, esos duelos que habían quedado como encapsulados y poder lo mismo que con mis padres. Soy yo yo no voy a cambiar esa persona ni lo que sucedió. Puedo cambiar la mirada como adulta, puedo cambiar la forma en que me relaciono con esa situación. Y no es, el otro día escuchaba, no se trata solo de agradecer que todo me rompió,
pero sí que lo que sucedió me ha enseñado, me ha dado para crecer. Entonces, bueno, tomo lo que quiero aceptar y lo que no, lo devuelvo. No es mío. Sin embargo, te quiero acotar algo. Yo he aprendido que el culmen de un trabajo sanador es cuando nosotros somos capaces de agradecer la experiencia y de bendecir a todos los que intervinieron en esa experiencia. Yo no sé cómo te llevas tú con el perdón, pero de eso podemos hablar después. Quiero que sigas comentándonos tu experiencia con la Gestalt. Eh, sí, yo creo que esa relación, ese poder verlo con amor, ver con amor lo que nos sucedió, es perfecto. Es perfecto tal y como fue, somos perfectos tal y como somos. Entonces ahí con Gestalt es que empiezo a ayudarme a crecer y ahí empiezo con la formación, que terminé el año pasado, la formación internacional de Gestalt, incorporándolo como herramienta y también incorporándolo inclusive para talleres empresariales, porque lo veo que está en todo. Es aprender a vivir desde ese lugar, desde el presente, desde el estar aquí, desde darme cuenta también la forma en que me comunico, me relaciono, cómo lo digo, cómo lo veo. Y cuando miro algo que me está pasando ahora, es muy probable que tenga relación con algo que me sucedió. Entonces puedo mirarlo desde este lugar, no desde la niña, desde la adolescente o desde la adulta lastimada. Puedo mirarlo desde este lugar, dándole amor también a todo eso que fue, a todo lo que sucedió, tal y como fue. Porque por más que quiera que fuera diferente, es así como fue. Y así está perfecto. Porque estoy acá, porque me sirvió, porque puedo tomar en esto que vos decías de agradecer y perdonar, ¿no? De poder relacionarme desde otro lugar con lo que está sucediendo, aceptando. Y eso es un trabajo interno, ¿no? No es el decir simplemente, bueno, sí, todo esto es perfecto. Es un reconocimiento a uno mismo y a lo que sucedió. Es un sí, pero es un sí tan profundo que por más que vos lo repitas y lo digas sin sentirlo, no tiene nada. Y eso de curarnos y de curar las heridas, yo volví a casarme el año pasado, hace un año, y me emociona mucho porque me casé por amor. Aquellas relaciones que yo había negado, dije, nunca más me voy a relacionar desde este lugar. Yo hace 14 años que estoy en pareja y hace un año que nos casamos desde el amor, pero fue también gracias a ese proceso, además de gracias a todas las experiencias anteriores, pero la Gestalt también me ayudó a vincularme de una manera distinta, más sana, a ver cuando soy agresiva, a bajar, a ver por qué, qué es lo que me despierta. Porque seguramente eso que me despierta agresividad es lo que pasó allá a la niña chica o a la adolescente juzgada. No es lo que está sucediendo ahora. Y Ahora puedo hacerlo distinto. es maravilloso darse cuenta y saber que esto es un proceso mientras respiremos. O sea, no es que voy a hacer una terapia y ya sané, es un proceso, porque siempre nos van saliendo cositas. Y en la medida en la que vamos trabajando algún aspecto, bueno, de ese nos van dando. Entonces uno va recordando, como tú dices, yo estoy trabajando paciencia y tolerancia, tratando de ser también más, más flexible. Y recuerdo, me vienen recuerdos de mi inconsciente, de cuando yo tenía 4 años, situaciones de impaciencia que viví o de mucha rigidez, y todo eso nos va ayudando a seguir en este camino, a seguir. La idea es, como tú decías, que nos vayamos relacionando mejor cada vez, que nuestras relaciones Sí. sean armónicas y sean equilibradas. Pero no sé si quieres decir algo más en relación Solo con... como para terminar en esto que te decía del cuerpo, la Gestalt me ayudó tanto. Yo el año pasado hice el Camino de Santiago a Compostela caminando 280 kilómetros
no tengo más empujes, no tengo más diagnóstico. Y lo importante que es reconocernos con lo que somos, no con los diagnósticos o lo que nos dicen que somos. Sí. Y también cuando nos dicen que algo no tiene cura, saber que tiene sanación, porque la cura es externa y la sanación viene de adentro. Me gustaría, Vero, que nos contaras más o menos cómo es una sesión de terapia Gestalt, para que gente que escuche se anime, porque esta es una opción disponible para sanar. Más o menos de qué se trata, cómo funciona. Las sesiones son de 50 minutos, son presenciales o virtuales, es uno a uno en principio. Hay sesiones grupales, pero esos son instancias que se hacen. Y la terapia Gestalt trabaja desde el contacto, el presente, y en el contacto es estar juntos. A veces nos estamos hablando o estamos escuchando sin estar presentes. No sé si les pasa de escuchar estar en una conversación, pero no entendí nada, no escuché, no retuve o me aburro. Bueno, ese es el contacto que falta, que en esta sociedad de hoy día falta. Mucha tecnología hace que haya menos contacto, de hablar desde lo que me pasa a mí, de que yo te pueda contar a vos, como ahora, como en esta instancia, estamos en contacto. Nosotras estamos hablando desde lo que nos sucede, no de lo que le pasa a fulanito, lo que me hizo, lo que me pasó, acerca de no, sino hablar de cómo estoy yo, haciéndome cargo, y eso hace que la persona pueda tomar la responsabilidad. Cuando tomo la responsabilidad y me doy cuenta, en esto que te decía, me doy cuenta de lo que sucedió y que ahora yo lo puedo cambiar, que solo depende de mí, como vos decías recién, la sanación viene de adentro, cuando la persona se empodera y toma su responsabilidad de decir, ok, esto es mío, así me siento y yo puedo cambiarlo. Y trabaja desde ese lugar la Gestalt, desde la presencia, desde el poder darnos cuenta cómo sucedieron las cosas, cómo reacciono hoy a cosas del pasado, cómo la respuesta hoy tiene que ver con algo que sucedió y que ya no es mi realidad. Si yo voy y me relaciono con un vínculo cualquiera, desde lo agresivo, es por una respuesta a un estímulo que estoy recibiendo que asocio, es lo mismo que me pasó cuando mi papá me gritó. Y ahora decidí que nadie me grita más, entonces el primero que levante la voz lo voy a asociar en mi cabeza y es inconsciente, ¿no? Entonces la Gestalt trabaja en hacer consciente cómo nos relacionamos, cómo estamos, cómo somos, cómo actuamos, para poder hacerlo desde lo que realmente está pasando. Teniendo con nosotros, como decía Virginia Satir, las 5 libertades, ¿no? La libertad de ver lo que es, lo que está sucediendo, no lo que mi cabeza me cuenta. Escuchar lo que realmente, si yo presto atención a lo que el otro me está diciendo, me voy a vincular de una manera distinta. Desde ese lugar trabaja la Gestalt para mejorar, primero que nada, la relación con uno mismo. Y saber, cuando yo primero que nada sé cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, hay un darme cuenta ahí de decir, ah, es por acá. Entonces cuando se reitera, quizás respondo de la misma manera. Y para mí, me ha funcionado a mí como un proceso, ¿no? Primero me doy cuenta, después me doy cuenta, ah, mirá, lo hice, pasó de nuevo. Después me doy cuenta cuando está llegando. Y después puedo empezar a evitarlo y lo trasciendo. Y es maravilloso también porque esta terapia nos permite pasar tiempo dentro de nosotros. Nos convoca eso también porque pasamos demasiado tiempo en el afuera. Qué perdedera de tiempo. Y no tomamos un instante para sentirnos, para observar nuestros pensamientos, para darnos cuenta qué queremos, qué no queremos. Entonces es
una terapia maravillosa para estar en presente, para estar contigo. Y tú eres facilitadora, ¿verdad? Actualmente, Sí, sí. sí, Entonces, trabajo. voy a Sí, dejar perdón. toda la información acá abajo para el que esté interesado en comenzar este camino transformador con Verónica Miers, la pueda localizar. Vero, ¿cómo te llevas tú con el perdón? ¿Es fácil para ti perdonar? Estamos trabajando. Eh, Tengo como varias miradas de eso, ¿no? ¿Quién soy yo para perdonar a qué? Por un lado es eso y por el otro lado está en mí. Todo lo que pasa también está en mí. Entonces, lo veo más como aceptación que como perdón, pero quizás en referencia a al mismo significado. Seguro que sí, Y porque yo trabajo mucho el perdón, comenzando mm, por perdonarme a mí por todos los juicios que emití, por todo lo que creí, por todo, incluso por todas esas emociones devenidas del temor de las que enganché y las que nutrí para generar más remordimiento. Entonces, bueno, hago un trabajo que viene por ahí, pero esta es tu entrevista, no la mía. Vero, un mensaje final que tú quieras dejarnos, un aporte tan maravilloso como todos los que has hecho. gracias, Minori. Que se puede, siempre se puede. El poder es interno. Como tú decías, la sanación es interna. Y siempre podemos. Muchas veces creemos que está afuera, que estamos en dependencia de cuando pase algo. Y está pasando. Y a veces nos lo estamos perdiendo. Porque todo está pasando en este momento. Y Y la un opción siempre ejercicio es tuya. que nos puedas regalar, que podamos hacer para empezar este trabajo o para profundizar en él, de todo eso maravilloso que tú haces. Sobre todo en lo que es la ansiedad, en lo que es esto del contacto, me parece importante poder parar en el día si estoy y evaluar si estoy haciendo lo que quiero. En esto de conectar con el cuerpo no miente, nunca jamás. La cabeza nos dice cualquiera, pero el cuerpo y escuchar, poder escuchar qué me está pasando. Y cuando viene cualquier sensación, es decir, frenar un poquito, son 10 segundos, puedo irme al baño si estoy trabajando y respirar, sentir cómo estoy respirando, decir qué es lo que quiero en este momento, cómo me quiero relacionar en este momento. Sí, hay veces que quiero hacer un montón de cosas, pero estoy conmigo y saber que cada uno que cuenta consigo mismo y que hay una fuerza enorme en cada uno de nosotros. Entonces, tomarse ese momento de respirar, de tomar conciencia, si realmente es lo que yo quiero. Cuando discutimos en esto de tener razón, nos perdemos de ser felices. Entonces, puedo elegir la batalla que quiero. Entonces, ese momento de respirar, de sentir como si escaneara mi cuerpo, poder identificar cómo estoy y cuestionarme, ¿realmente esto es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero hacer esto? ¿Cómo realmente me gustaría? Sin juicio, sin el juicio del otro, más allá que lo hagan o no después, ¿no? Lo que quieren, pero por lo menos llegar a esa instancia de decir, me gustaría decirte que te quiero, pero estoy tan enojada que no puedo. Pero ese reconocer que sí, sí quiero. Ese momento creo que lo cambia todo. Bueno, yo también lo creo. Muchísimas gracias, Vero. Nos vamos a Gracias a encontrar ti. nuevamente porque Verónica Miers es una extraordinaria meditadora. La meditación es una herramienta fabulosa y de eso quiero que hablemos en otro encuentro. Muchísimas gracias. Y a ustedes, Gracias amigos, a espero ti. que todos estos aportes de Verónica Miers les sirvan, por lo menos para comenzar a repensar sus vidas y elegir si quieren tener una transformación integral. Hasta un próximo encuentro.